Hola a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es súper poderoso, la interculturalidad. Y, ojo, no es solo decir, sí, hay muchas culturas. No. Se trata de algo mucho más activo, de verdad construir puentes. Y para que entendamos bien de qué va, arranquemos con una pregunta que nos va a dejar pensando. ¿Qué pasa cuando el mundo que nos rodea simplemente no nos devuelve nuestro propio reflejo? Y para explorar esa idea, nada mejor que empezar con una historia. Es una historia que parece simple, sobre muñecas, sobre juguetes, pero que en el fondo habla de algo mucho más grande, de identidad y de esa necesidad tan humana de mirarnos en un espejo y reconocernos. A ver, pensemos en esto un segundo. Para cualquier niño o niña, los juguetes son como su primer vistazo al mundo, ¿no? Son como un espejo. Pero, ¿qué ocurre si en ese espejo nunca, pero nunca ven su propio rostro? Justo esa pregunta fue la que movió a una educadora a hacer algo al respecto. Y aquí es donde todo empieza. En Cauca, una educadora, Alma, se dio cuenta de algo. Vio que las muñecas que tenían sus estudiantes, que eran afrodescendientes, eran todas blancas. Y el mensaje, aunque sutil, era bastante fuerte, ¿no? Les decía que para jugar, para imaginar, tenían que pretender ser alguien que no eran. Y lo más importante es que Alma se dio cuenta de que esto no era una tontería, no era algo superficial. No se trataba solo de tener muñecas de otro color y ya, no. Se trataba de algo mucho más profundo, de validar la identidad, la belleza, la existencia misma de sus estudiantes. En una palabra, se trataba de reconocimiento. ¿Y qué hizo? Bueno, su solución fue simplemente genial. No fue y compró un montón de muñecas de piel oscura y listo. No, su proceso fue mucho más allá. Primero, se puso a preguntar a los mayores y descubrió que los juguetes de antes se hacían con hojas de maíz. Luego invitó a un anciano para que contara una historia tradicional. Con esa inspiración, los niños crearon sus propias muñecas, con materiales de ahí mismo. Y solo después de todo eso, les mostró muñecas de todas partes del mundo. Un viaje completo. Entonces, esto que hizo Alma, casi por instinto, tiene un nombre, y es el centro de lo que vamos a ver hoy. No es solo tolerancia, es algo mucho, mucho más potente y transformador. Y aquí hay que ser claros con algo que es fundamental. La interculturalidad empieza por reconocer una verdad, a veces incómoda, que las relaciones entre culturas no siempre han sido color de rosa, ni justas. No se puede hablar de construir puentes si no admitimos que, a lo largo de la historia, lo que más se han construido son muros. Así que la interculturalidad no esconde esas heridas del pasado, al contrario, las mira de frente para poder sanarlas. Así que, ¿qué es entonces la interculturalidad? Pensemos en ella como un proyecto, como una búsqueda constante de relaciones que sean equitativas, respetuosas y justas entre las diferentes culturas. No es algo que se tiene, sino algo que se hace. Es un verbo, pura acción. Y aquí está la gran diferencia, la clave de todo. Una cosa es la tolerancia y otra, muy distinta, la interculturalidad. A ver, tolerar es como aguantar al otro, ¿no? Mantenerlo a distancia. Las culturas existen, sí, pero cada una en su burbuja. En cambio, la interculturalidad es todo lo contrario. Se basa en valorar al otro de verdad, en ver la diversidad como una riqueza, como algo que nos suma. Y para eso, claro, se necesita diálogo y ganas de construir cosas en conjunto. Bien, para entender cómo funciona esto en la práctica, hay una metáfora que me parece increíblemente útil. Imaginen un viaje con dos movimientos, dos direcciones que, aunque parezcan opuestas, se necesitan la una a la otra. Es la idea de la casa adentro y la casa afuera. La casa adentro es ese trabajo de fortalecer la propia identidad cultural, y la casa afuera es el movimiento de abrirse y aprender de otras culturas. La lógica es simple pero muy potente. Para poder abrir la puerta de tu casa al mundo con confianza, primero tienes que sentirte a gusto y fuerte dentro de ella. Entonces, ¿qué significa construir esa casa adentro? Pues significa afirmar la lengua materna, valorar la propia historia, las tradiciones, significa encontrar esas fuentes de orgullo en la propia identidad, entender cómo nuestra cultura ve el mundo, su cosmovisión, como se dice. En resumen, es construir una autoestima cultural bien sólida.
Y una vez que esa casa adentro está bien firme, con buenos cimientos, ahora sí podemos abrir la puerta y las ventanas, y eso es la casa afuera. Es escuchar al otro con ganas de entender de verdad. Es reconocer el valor que hay en otras culturas, identificar qué podemos aprender de ellas, buscar puntos en común. Es, al final, ver la diversidad humana como lo que es, algo natural y que nos enriquece a todos. Bueno, dejemos la teoría por un momento y volvamos a la práctica, a las historias reales. Porque así como Alma, hay muchísimos educadores que están llevando estas ideas a la realidad de formas súper creativas. Vamos a conocer a Samuel. Él es un educador que trabaja con dos comunidades indígenas distintas, los Totoroes y los Misak. Imaginen el desafío, crear un espacio común donde dos culturas con sus propias tradiciones se sientan cómodas y representadas. Lo que hizo es un ejemplo perfecto de interculturalidad en acción. ¿Y por dónde empezó? Por una historia. Una historia de la tradición Totoroes que dice: la comunidad nos dio las manos para hacer la casa, para pisar el barro y para cortar la paja. Uf, qué frase tan potente. Habla de comunidad, de trabajo en equipo, de conexión con la tierra, valores perfectos para iniciar una conversación. El proceso que siguió Samuel es de verdad brillante. Miren, primero compartió esa historia de la comunidad Totoroes. Luego les pidió a ambas comunidades que la compararan con sus propias tradiciones. A partir de ahí, las familias se pusieron a dibujar sus propias casas, identificando qué las hacía únicas. Y el último paso fue genial. Juntos, construyeron un espacio compartido, un aula, agregando elementos de cada cultura. Pusieron una hamaca Misak, plantas del jardín Totoroes. Crearon un lugar nuevo que era de todos. ¿Y el resultado? Pues mucho más que un salón de clases bien decorado. Fue un ambiente de aprendizaje que construyeron entre todos. Un lugar donde ambas culturas, la Totoroes y la Misak, se sentían vistas, respetadas y valoradas. Un lugar donde cada niño y cada niña podía sentirse, de verdad, en casa. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué es tan importante empezar este trabajo desde la primera infancia? ¿Por qué con los más chiquitos? La respuesta es simple, porque es justo ahí, en esos primerísimos años, donde se sientan las bases de cómo nos vemos y cómo vemos a los demás. La identidad de una persona y su percepción de los demás se moldean en gran medida en los primeros años de vida. Pensemos en la primera infancia como una ventana de oportunidad que no vuelve. Es el momento perfecto para sembrar las semillas del respeto, de la curiosidad por el otro, en lugar de las del miedo o el prejuicio. Porque cuando los niños y las niñas sienten que su cultura es valorada, pasan cosas increíbles. Desarrollan autonomía, independencia, sienten orgullo por ser quienes son, aprenden a escuchar a los demás, empiezan a ver la diversidad como una fortaleza, no como un problema. Y lo más importante, se sienten queridos y respetados por ser exactamente como son. Esa es la base de una identidad sana. Y aquí llegamos al corazón del asunto. La interculturalidad no es solo un objetivo social, una idea bonita y ya. Es una parte fundamental para criar personas fuertes, generosas y resilientes. Es una herramienta clave para el desarrollo humano. Con ella no solo construimos sociedades más justas, sino también personas más plenas y felices. Al final del día, esto de la interculturalidad no es una teoría que se queda en los libros. Empieza con nosotros, con pequeños gestos. Así que la pregunta final es para que nos la llevemos todos. ¿Cuál es un estereotipo que podemos desafiar hoy mismo? ¿Qué idea que dábamos por sentada podemos empezar a cuestionar? Es ahí, en esa pequeña pregunta personal, donde empieza el verdadero cambio.